Todos, muchas gracias. Efectivamente me siento parte de la casa. Son varias décadas que estoy compartiendo con ustedes. Así que agradecido a todo el equipo directivo, a Diego, a vos y particularmente a Douglas, que además tiene el gran mérito de que siempre hace el primer evento importante del año, ¿no? Así es. Bueno, nunca dejo de sentirme la oveja negra en estos eventos porque tengo muy claro que nadie quiere oír hablar de impuestos. Así que les voy a dar tranquilidad de que no voy a hablar de impuestos. Voy a hablar de economía y voy a hablar de la competitividad desde los impuestos. Yo sé que impuestos es un tema que no le gusta a nadie, sé que es un tema que es complejo y que es aburrido. Les prometo que va a ser simple, no digo que divertido, pero creo que no se va a dormir nadie. Así que como soy de modé, voy a pasar los slides porque creo mucho en la atención oral, en la atención visual y en la atención gestual. Siempre trato de orientarlos de qué se trata esto. Esto va a tener tres ejes. Voy a expresar ahí los 10 factores estructurales que provocaron la falta de competitividad empresarial en la Argentina. Hay otros que también los voy a mostrar. Después voy a hablar un poquito del impacto tremendo que tiene la carga tributaria empresaria y en los individuos, o sea, y social. Es un factor tremendo que nos quita competitividad. Y es un tema que hay que resolverlo, porque no se trata de simplemente abrir las fronteras, porque con este impacto que tenemos, ya de movida no somos competitivos. Cuando digo tributario va todo, van los impuestos, van las cargas sociales, etc. Y después, para terminar, que es el núcleo de esta charla, vamos a hablar de estrategias tributarias para que ayuden a mejorar la competitividad de ustedes. Hay ciertas medidas de corto plazo, hay muchas, puse algunas importantes, hay otras de largo plazo que son esenciales, son estructurales, que si no cambia eso, no cambia el país. Y después voy a hablar un poquito de qué cosa es la estrategia fiscal empresarial, que es lo que marca la diferencia, porque siempre se cree que impuesto es llenar formularios. Es muchísimo más que eso. El tema es que no le damos importancia. Yo enseñé 40 años en la UCA me enseñaron que al 98% de los estudiantes de ciencias económicas, a los que estudian para contador, no los que estudian ingeniería o química, no les gustan los impuestos, así que imagínense los demás. Por eso me siento una oveja negra. Bueno, vamos a los factores estructurales que provocaron... Estoy bien parado acá, ¿no? ¿No molesto? ¿Ven todos o me bajo? ¿Creen que me bajo un poquito? Porque me parece que estoy jorobando. O sea, ¿está bien? ¿Estás contento, Oscar? Bueno, me pongo por acá. Argentina nunca tuvo un proyecto de país y no tuvo políticas públicas alineadas con ese proyecto, ¿sí? Sabemos de la época de la colonia que mucha gente que vino al Río de la Plata vino a sacar, no a poner. Eso todavía existe. Hay muchos esforzados que ponen, pero todavía existe los que solamente quieren sacar. A buen entendedor, pocas palabras. Las políticas que tuvimos nosotros en los últimos 100 años fueron muy destinadas al consumo y no a la producción. Si no hay producción, la torta no crece. Si la torta no crece, tenemos menos torta para cada uno de los que estamos acá. Es fácil, es simple. Si la torta fue siempre la misma y cada vez tenemos... Hace 20 años éramos 40 millones, somos 50 y del año 2010 no crecemos, como dice ahí. Con lo cual, la torta, el pedacito de torta que nos toca es cada vez más chico para cada uno de nosotros. Es fácil. Si las políticas no están orientadas a la producción y a la inversión, no vamos a crecer. Si no crecemos, vamos a ser más pobres. Es simple, no hay historia. El cuarto factor es que Argentina tuvo en los últimos 120 años de historia aproximadamente 30 crisis, una cada 5 años, por lo tanto los empresarios argentinos son héroes, no son malditos. Porque sobrevivir en un país que cada 5 años tenemos una crisis, hay que ser un buen empresario. Otro factor es que tenemos la pirámide laboral invertida. ¿Qué quiere decir? Se supone que el que se jubila tiene que tener 3 o 4 personas abajo que lo está bancando para tener esa jubilación. Acá es al revés. Acá tenemos unos 11 millones o 12 que tienen trabajo formal. El empleo, además, privado no crece desde hace muchos años, porque no crece la Argentina.
y tenemos 5 millones con empleo informal que no aportan, con lo cual hay 11 millones que están bancando a 50 millones. Es un problema estructural serio. ¿Cómo se resuelve eso? Con inversión, con crecimiento y con dando empleo a toda la gente que hoy no tiene empleo. En España, por ejemplo, son 45, 50 millones y 25 millones que trabajan. Acá hay 11. Y eso no se resuelve en 3 añitos, se resuelve en décadas, porque venimos de décadas de todo lo contrario. El sexto factor es que cuando yo empecé a trabajar había un 3% de pobrezas. Si quieren lo discutimos, menos del 10, menos del 5. O sea que cuando empecé a trabajar acá con el señor Oscar, que fue compañero mío en la universidad, estos 3 eran pobres, todos los demás no eran pobres. Ahora la mitad de este salón es pobre. Ahora dice el gobierno que la pobreza bajó al 33%, no sé, es algo estadístico. Me cuesta un poquito entender cómo una persona que vivía tan mal el año pasado y que era parte del 53% que había de pobreza ahora está en el 33%, ¿no? Algo hay que revisar ahí. El gasto público, esto es muy importante, eso lo mencionó Milei en el Congreso el 1 de marzo. El gasto público en Latinoamérica ronda más o menos el 25% del PBI. Right. Fíjense lo que pasó con el gasto público al 2023, estaba en el orden del 45%. Se está diciendo ahora que el gasto público habría bajado al 33% del PBI. En el Congreso Milei dijo que lo quería bajar al 25%, porque quiere volver a lo de arriba. El gasto público entre el 2002 y el 2023 subió al 40%, 45%. ¿Y eso con qué se paga el gasto público? El gasto público se paga con emisión, con recaudación y con endeudamiento. ¿Sí? Bueno, el gasto público, hicimos un trabajo hace unos años donde vimos que a valores nominales el gasto y la recaudación desde el 2002 había subido 100 veces, mientras que el PBI había subido 60. ¿De dónde se recauda? Del PBI. Si el PBI creció la mitad que lo que creció el gasto público y la recaudación, la presión tributaria se duplicó. Porque la presión tributaria es la relación entre la recaudación y el PBI. Si el PBI creció la mitad que la recaudación, la presión tributaria es lo que sufre la competitividad empresaria. Y todo esto, este aumento del gasto, que viene del no crecimiento y de las políticas orientadas al consumo y no a la producción, hizo que nosotros sufriéramos un fuerte crecimiento de la emisión en los años anteriores. Ahora esto está cambiando, ¿sí? Esperemos que se consolide. Fuerte crecimiento de la emisión, fuerte crecimiento de la deuda y fuerte crecimiento de la recaudación, pero sin crecimiento del PBI. Entonces, esto hizo aumentar la presión tributaria. Y tenemos un sistema tributario obsoleto, el previsional súper obsoleto, el laboral peor todavía, y distorsionados y obsoletos completamente. Estos son para mí los 10 factores estructurales que explican a la Argentina de hoy. ¿De dónde lo sé? De haber trabajado 50 años intensamente, en muchísimos lugares. En lugares de primera, gracias a Dios, tuve esa suerte. Hay otros factores, y esto que voy a decir es fuente de la Unión Industrial Argentina. El rojo es lo peor. Argentina, fíjense que está última en años de recesión, del 2010 al 2023, inflación promedio anual, subas del tipo de cambio, créditos internos al sector privado, riesgo país, presión fiscal formal. O sea, la presión fiscal es del 29%, pero como tenemos un 40% de evasión, si yo divido la presión fiscal del 29% por 0.60, me da el 52%, que dice ahí en la tablita de la izquierda. Y alícuotas de ganancias corporativas. ¿Con quién estamos comparando? Con Brasil, con México, con Chile, con Colombia, con Ecuador. Me lo estudié antes de venir acá. Con Perú, que no me gusta ese color de bandera. Con Estados Unidos, China y Alemania. Con todo respeto para los peruanos, es por otra cosa, un tema futbolístico. Hay otros elementos más en los cuales acá ya no estamos tan en rojo, pero estamos tirando a anaranjado. Hay otros países que están un poco mejor, peor que nosotros. Nosotros en inversión del gasto de investigación y desarrollo sobre PBI, fíjense, no estamos tan mal, digamos. Acá se invierten los números, ¿no? El peor es el más bajo, digamos. Pero bueno, son todos factores. Este es un trabajo que hizo la Unión Industrial en una reunión que tuvo con Toto Caputo
y se suman a los 10 factores básicos que yo comenté en la etapa anterior. Todo esto explica que tengamos una carga tributaria inmensa sobre nuestras organizaciones. Esa carga tributaria, 2/3 de la utilidad empresaria se destina al pago de tributos y cargas sociales. 2/3. Ustedes trabajan todo el año, de enero a agosto, trabajan para esos 2/3, de agosto a diciembre trabajan para ustedes. Ahora nadie le da importancia a los impuestos. Toman decisiones, cierran negocio y se acuerdan de los impuestos cuando el negocio está cerrado. Y cuando está cerrado, está cerrado. A veces hay el milagro, pero pocas veces. El impuesto inflacionario, que ahora está bajando, de muy compleja gestión, pero fíjense, con la reducción actual de la inflación, ¿qué va a pasar? Lo mismo que en los 90, se desnudan los déficits empresariales. Porque ahí vale la calidad del producto que vendo, cómo lo vendo y cuánto me cuesta fabricarlo, si fuera una empresa industrial. O sea, el cuadro de resultados en los 80, ¿cuál era? La línea de abajo, el ingreso financiero. En los 90, ¿cuál fue? La línea de arriba, ¿se acuerdan? El margen bruto. Ahora vamos a lo mismo. Por lo tanto, las empresas tienen la obligación de ser más competitivas. Y si impuestos es verdad que se lleva las 2/3 partes del negocio, no es un factor que se puede ignorar. Esto lo sacamos en su momento de un presupuesto de una compañía industrial líder en su rubro. Lo que hicimos fue desagregar toda la carga tributaria que estaba en el cuadro de resultados, ventas menos gasto, utilidad neta, y resultaba que tenía una carga tributaria de 9 sobre 5,50, que es la utilidad neta final que se llevaron los dueños, o para reinvertir o llevársela o lo que fuere, me daba 164%. 9 es la carga tributaria que esta empresa está sufriendo. O sea, trabaja todo el año con 1000 empleados para vender 100, se queda con 5,50 y 9 se lo lleva el fisco. Y nadie quiere hablar de este tema. En la micro, en los individuos, bueno, el primer problema grave que tiene esa camisa que tiene puesto Oscar, si no se la trajo de Nueva York, es que tiene por lo menos un 70-80% de impuestos. Argentina es un país netamente exportador de impuestos. Y fácil, porque, qué sé yo, ese pullover, si el que crió las ovejas, manda a lavar a la lana, hace el hilo, hace la tela, hace la camisa, se la vende al mayorista, se la vende al minorista, y va a Oscarcito a comprarla, y ahí le metieron todos los impuestos en cancada, tenés 70% de impuestos. Es más que el 50%, como dicen otros. Bueno, nosotros hicimos todo el cálculo de una empresa industrial, segregando lo que es materia prima, lo que es mano de obra, todos los demás gastos, y fuimos viendo qué es lo que se va trasladando. Y lo hicimos para todos, de un auto a un traje, a una docena de huevos, no me acuerdo. Pero después del individuo de Oscar que compró esa camisa, acá en la vuelta de la esquina lo está esperando el impuesto a las ganancias, que hoy se mejoró un poco, pero claramente nuestros límites de imposición son muy altos, digamos. O sea, tenemos escalas muy... Si bien se suavizaron este año, están duras, digamos, todavía. Y bueno, impuestos a los bienes patrimoniales también, que en la otra esquina lo está esperando Oscar, hoy impactan en la clase media y alta. Pero bueno, el impuesto patrimonial ahora mejoró mucho con bajar la tasa, ¿no? Y bueno, y como si esto fuera poco, además, si no se apura a comprar Oscar rápidamente la otra camisa, te la van a aumentar de precio el mes que viene, así que... Nosotros tenemos un sistema tributario estrafalario, perdonen la expresión, diseñado para sostener un enorme gasto público de bajísima calidad, que es lo que este gobierno está intentando mejorar, ¿sí? Por ahora con fuerte ajuste de las jubilaciones y todavía falta hacer mucho en el Estado, ¿sí? Todavía falta hacer mucho. No ha aprovechado para generar inversión y empleabilidad. Yo soy un fanático de invertir, de producir, de tener más productividad, porque si hay crecimiento puedo bajar los demás costos, ¿sí? No es lo mismo en un día fabricar un vaso que fabricar 10. Todos mis costos se distribuyen entre 10. Eso es competitividad. La palabra competitividad desapareció de la jerga. ¿Dónde vemos que los gremialistas nuestros hablan de competitividad? Bueno, y esto es un resumen de lo que pasa con el sistema tributario, ¿no? Todos lo saben, impuestos regresivos, distorsivos, alta evasión. Fíjense, si nosotros resolviéramos, tenemos un 45% de evasión, algunos dicen un 50%, bajamos 10 puntos de la evasión, se resolvió una parte muy grande del déficit fiscal, del famoso superávit que tenemos que lograr, ¿sí? Claro, para eso hay que trabajar en serio, para bajar la evasión.
no seguir pescando en este corralito. Y deficiente comunicación del sector privado, porque cuando los empresarios dicen hay que bajar los impuestos, se la quiere llevar. No, el empresario quiere que le saquen el pie de encima para poder invertir. Yo conozco empresarios, tengo amigos que están sentados en esta sala, que su generación prácticamente ha invertido todo lo que tiene en la empresa para que hoy sea la empresa líder en el mercado. Para eso tuvieron que resignar calidad de vida, porque se podrían haber ido a otro lado y pasear todo el tiempo por el mundo. Sin embargo, el legacy que dejan es muy importante para la tercera generación, que esperemos que lo sepa honrar como lo hizo la segunda. Hay gente que hace eso, ¿sí? Pero yo creo que el sector privado, cuando dice que tiene que bajar los impuestos, tiene que decir de que con ese dinero lo que quiere hacer es invertir para generar más empleo. Porque tenemos solamente 11 millones con empleo formal, y muchos en el sector público. Bueno, la síntesis es que tenemos una de las cargas tributarias más altas del mundo. Las soluciones a nivel macro es una reforma integral del sistema tributario, previsional y laboral, y a nivel micro hay que hacer estrategia fiscal empresarial para potenciar el negocio y detectar oportunidades de gestión de la inflación. Acá voy a hablar de algunas medidas de corto plazo, otras de largo plazo, y después voy a tratar de focalizarme un poquito en lo que es estrategia fiscal. ¿Estamos bien, no? Bueno, medidas de corto plazo todas las conocen, pero las listé acá. Yo creo que tendría un shock inmediato si se pudiera hacer, hay que ver si las cuentas fiscales lo permiten. Yo creo que en medida de corto plazo que reactivaría mucho el sector empresario es devolución de saldos a favor nacionales y provinciales. A nivel provincial hay desastre con los saldos a favor, están ahí congelados por abusos provinciales tremendos. Hay empresas que directamente dicen en tal provincia no voy a trabajar. Después, cómputo del impuesto al cheque, digamos, el impuesto a las ganancias, reducción de derechos de exportación, amortización acelerada, igual que el RIGI, que la tiene, y contribuciones patronales a cuenta del IVA. Esta como de corto plazo, para decir, bueno, le damos un respirador y avancen, ¿sí? Ahora, las de largo plazo, en realidad, lo que requiere es una reforma tributaria integral, una reforma previsional, casi nada, ¿no? Una reforma laboral profunda, y aprobar, hay un proyecto en el Congreso que está medio parado, que es el proyecto de la Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, que es como una extensión del RIGI. Eso va a alcanzar a muchísimas más empresas medianas y pymes. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a entrar en el tercer punto, digamos, que es estrategia fiscal empresarial, que es el mensaje que a mí me gustaría dejarles. Todo esto fue introductorio, ¿sí?, de que tenemos una carga tributaria de las más altas del mundo y por qué. Entonces, ¿cómo se puede hacer para que los impuestos, que son aburridos y complejos, se transformen en una herramienta de gestión exitosa del negocio? Ese es el punto. ¿Cómo se hace para trabajar con eso y no simplemente llenar formularios? La estrategia fiscal necesita, primero, que se trabaje con enfoque de negocios y que se gerencie desde la gestación del negocio. Ustedes, que son los operadores de cada negocio, tienen que ver el efecto legal, financiero y tributario al principio, porque el negocio se puede modificar. La segunda cosa que necesita es tener ciertos valores actitudinales e involucramiento de la dirección, porque ahora voy a usar el ejemplo igual, ese que dijimos que vamos a usar. Pero si él tiene una Ferrari y yo tengo una Ferrari, va a ganar el que maneje mejor. La gente hace la diferencia, porque hoy la tecnología equiparó todo. Hasta en la inteligencia artificial la gente va a hacer la diferencia, porque quien pregunte mejor va a tener mejores respuestas. El tercer factor es hay que ir a una metodología que la voy a explicar. Y el cuarto es que se instale la conciencia tributaria en la organización para evaluar su impacto en los negocios. ¿Quién tiene que incorporar esa conciencia tributaria? La dirección, el alto management, porque de ahí baja. Si no, no. No va a ser de abajo para arriba, es de arriba para abajo. Se tiene que convencer el empresario. Y por supuesto, la implementación es un factor clave de éxito, porque podemos hablar todo esto, pero después a la hora de arremangarnos y meter los pies en el barro, no nos gusta, no pasa nada. Vamos a hablar de cada uno de esos 4 puntos. Perdón, a ver. Vamos a hablar de estos 4 puntos, ¿sí? Enfoque de negocios, ¿qué es lo que quiere el empresario? El empresario básicamente quiere maximizar la rentabilidad contable y minimizar
el resultado impositivo para pagar menos impuestos, la ganancia, por ejemplo. Alguien me podría decir, esto es imposible de conseguir, porque si esto es la declaración de impuestos a la ganancia de una sociedad, si el resultado impositivo parte del resultado contable, más o menos ajuste que me obliga o me permite la ley, si cuanto más alto sea el resultado contable, más alto va a ser el impositivo. No, un negocio gerenciado de dos maneras diferentes da un resultado impositivo diferente. Vean, por ejemplo, hay tres situaciones posibles. La peor, viene el auditor y le dice a Guillermo, que es el contador y que se quedó y está demorado con el balance, haceme una previsión para obsolescencia de 12 millones. Hace una previsión, eso es una pérdida contable, la previsión para obsolescencia. Impacta negativamente en el balance en 12 millones. Pero no es deducible impositivamente, con lo cual yo ahí tengo un efecto neto en resultados de 12 millones, una pérdida, malo para los bancos, malo para proveedores, malo para los clientes, malo para el accionista. Vamos a suponer que estamos al revés, que Guillermo se puso, Clara es tu nombre, ¿no? Daniela, se puso de acuerdo con Daniela, están trabajando y dijeron, este año lo vamos a madrugar al auditor. Y sabemos que pasamos el dedo por el almacén y tenemos esta obsolescencia, estas Commodore de 64, no se las vamos a vender a nadie. Estas computadoras. Entonces, ellos hacen una previsión para obsolescencia por 9 millones. ¿Por qué por 9? Y porque esta ciencia no es exacta. El auditor dijo 12 porque se cubrió las espaldas, lo infló. Nosotros decimos que es 9, que es la cuenta correcta. Pero Guillermo se acordó de esta charla de hoy y dijo, guarda, que si esa previsión para obsolescencia de inventario la registramos ítem por ítem en el libro de inventarios y balance, es deducible impositivamente. Quiere decir que esos 9 millones... que es la flecha azul de arriba, si lo deduzco impositivamente al 35%, me ahorro 3 de impuestos a las ganancias. ¿Cuál es el impacto neto en resultado? 6 millones. ¿Qué pasó cuando Guillermo se quedó dormido y vino el auditor? Se comió 12 millones de pérdida. ¿Qué pasó cuando Guillermo estuvo despierto y con Daniela se pusieron de acuerdo y los madrugaron al auditor? Tienen una pérdida de 6 millones. No hay ningún fraude acá, es todo legal. Todo lo que voy a explicar acá es absolutamente dentro de la legalidad. Una misma situación manejada de dos maneras diferentes genera una pérdida en el contable diferente. Eso tiene que ver con el punto que viene después, que son los valores actitudinales. El colapinto que maneja, el que te guste a vos, que maneja la Fórmula 1. Otro ejemplo para ir al paraíso, porque el paraíso es mejorar la utilidad contable para bancos, etcétera, y tener la deducción impositiva, ¿sí? Voy a dar un ejemplo que contablemente no se puede hacer, pero que lo doy porque es ilustrativo para la mayoría de no contadores que debe haber acá. Vamos a suponer que tenemos un negocio estacional, vendemos pintura, helados o lo que fuera, cerramos 31 de octubre y él quiere hacer, Guillermo, una publicidad de 12 millones de pesos. Le decimos que sí, que la haga. Él hace una publicidad, tiene 12 millones de pérdida, que es la flecha azul de arriba, pero se deduce impositivamente, se ahorra 4 de impuestos a las ganancias, el efecto neto en resultado es 8. Pero viene Daniel y le dice, pero no entiendo, nosotros estamos haciendo una publicidad que le va a dar push a la temporada alta, 6 meses, un mes de este ejercicio, 31 de octubre, y 5 meses del ejercicio siguiente. ¿Por qué tenemos que cargar los 12 millones a pérdida? Carguemos solamente la sexta parte, 2 millones a pérdida, y los otros 10 los mandamos a pérdida el año que viene, para que ese gasto esté equiparado, macheado con las ventas del año que viene, porque el cierre es 31 de octubre. Si hacemos eso, ¿qué sucede? Sucede que vamos a activar, que no se puede hacer más contablemente, pero doy el ejemplo para que se entienda. Vamos a activar la flecha verde de arriba, vamos a activar 10 millones, las 5/6 partes de la publicidad que vos hiciste, Guillermo. Quiere decir que en resultados tengo solamente una pérdida contable de 2 millones por un mes. Pero ¿qué pasa con los 12? ¿Se deducen impositivamente o no? Sí, porque los criterios impositivos son distintos de los contables. ¿Cuándo se deduce un gasto? Cuando está devengado. ¿Cuándo se devengó? Cuando Guillermo hizo la publicidad. Por lo tanto, si me deduzco los 12 millones, me ahorro 4 de impuestos a las ganancias. ¿Cuál es el efecto neto del resultado? 2 de pérdida contable y me ahorré 4 de impuestos a las ganancias, 2 de utilidad. Antes tenía 8 de pérdida, ahora tengo 2 de utilidad. No se puede hacer contablemente eso, pero se puede hacer con muchas cosas. Por ejemplo, nosotros tomamos la habilitación de un bien de uso importante. Y bueno, ese bien de uso, si lo puedo habilitar el último día del ejercicio, la ventaja que tiene es que lo amortizo por un día, pero impositivamente lo puedo amortizar año completo. O hay gastos de investigación y desarrollo que los puedo mandar a pérdida impositivamente y contablemente los puedo activar por un determinado periodo de tiempo. O vendo un bien de uso usado y hago venta y reemplazo, y en lugar de gravar la utilidad por la venta del bien usado, lo deduzco del costo impositivo del nuevo bien y amortizo
en el valor de compra del nuevo bien menos la utilidad del bien vendido, con lo cual difiero a 10 años la utilidad por la venta del bien vendido. ¿Qué quiere decir? Que con eso, en esos casos, muchos otros que hay, mejoro el resultado contable y logro la deducción impositiva. Mensaje: un negocio o una operación gerenciada de dos maneras distintas genera un impacto contable impositivo diferente. Valores actitudinales, esta charla es una charla de 2 horas, así que la voy a dar cuánto en 15 minutos, 20. Bueno. Ya estamos. Los valores actitudinales el ejemplo de la Ferrari son todos estos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Hay que tener enfoque de negocios, proactividad, identificar el valor de los hechos desconocidos. Si a mí viene Guillermo y me dice, quiero traer pantalones de China, ¿paga IVA? Sí, se acabó el diálogo. ¿Por qué? Y porque me lo dijo Daniela. ¿Por qué? Porque me lo dijo Claudio. ¿Por qué? Porque me lo dijo Rubén. Ese por qué lleva a un diálogo inteligente entre dos personas. Y ¿por qué tanto por qué? Se cansó Guillermo. ¿Por qué tanto por qué? Y porque si te pones una fábrica en Tierra del Fuego vas a ganar más plata. O al revés, la que más te guste. Ese es ahí es donde la persona hace la diferencia, ¿sí? Y esto aplica a un pediatra, aplica a cualquiera, ese valor actitudinal, ¿sí? Management alineado y el concepto de trabajo en equipo. Y Messi ganó el Campeonato Mundial de Qatar porque fue la primera vez en su vida que Argentina tuvo un equipo. Antes Maradona, que era solo, bueno, Maradona lo ganó en el 86, pero antes Messi no ganó ninguno porque no tenía equipo. Nadie le gana un equipo, ninguna persona, por más buena que sea, le gana un equipo. Por eso ustedes tienen que trabajar en equipo. Encuadre los negocios o conocimiento de la industria. Yo fui muy petrolero, trabajé mucho con todas, me tocó la privatización de YPF y muchas otras. Yo me desgrababa en una época los fierros que iban a la destilería, porque había una desgravación. ¿Qué quiere decir? Que deducía la amortización y otra vez más como una desgravación. ¿Cómo eran los fierros que iban al proceso industrial? ¿Cómo se definía proceso industrial? Cuando la materia prima entraba en un estado y salía en un estado diferente. Así es como estaba definido en la ley. Bueno, yo no me deducía los tanques de almacenamiento que hay al costado de la ruta, al lado de la Cigüeña, porque era un tanque de almacenamiento, no había proceso industrial. Voy a Comodoro Rivadavia, pregunto, ¿y qué me dicen? Mirá, acá sale el crudo, pero a presión, metemos, no es como Vaca Muerta, bueno, Vaca Muerta también tiene su estilo, su cosa particular. Pero esto se inyectaba agua a presión en Comodoro a 3.000 metros de profundidad, salía el crudo junto con agua y minerales, y en los tanques eso había una decantación. El aceite bituminoso, que es el crudo subía o bajaba, no me acuerdo, y el agua y los minerales se separaban. El agua y los minerales no sé dónde lo tirarían, y el aceite bituminoso iba a la destilería. ¿Qué empecé a hacer? A desgravarme el tanque de almacenamiento, porque había un proceso industrial. El crudo entraba mezclado con agua y minerales y salía diferente, ¿sí? Pero eso todo tiene que ver con cuestiones actitudinales que hacen la diferencia. Por eso siempre decíamos el ejemplo de la Ferrari, ¿sí? La gente hace la diferencia. Bueno, hay que evitar la pirámide invertida. Cuando viene Guillermo con un tema de negocios, el de impuestos muchas veces, y el mercado lo ve el de impuestos así, este me va a traer el problema, me va a decir qué es lo que no puedo hacer. Este es el que me viene a poner el palo en la rueda. Después hace un trabajo profesional muy serio, antecedente, análisis y conclusiones. Lo que yo le digo a mi gente y le digo a mis usuarios, que tienen que exigir lo contrario. Cuando alguien me trae un negocio, tenemos que ver la solución. Y después hacer el mismo trabajo que hizo el de la izquierda, ¿sí? Ahora, un caso, por ejemplo, en la pandemia había una empresa que estaba entregando una unidad de negocios completa y le entregaba a quien iba a continuar por valor cero, no le cobraban nada, le entregaba 200 millones de pesos, en ese momento eran 2 millones de dólares de cuentas a cobrar, 2 millones de bienes de cambio, 2 millones de bienes de uso. Estaba trabado el negocio. ¿Por qué? Porque la cesión de los créditos, que tenía una diferencia, disparaba IVA, eran como 24 o 42 millones de pesos de IVA. Y se suponía que el negocio era en cero. ¿Qué hicimos nosotros? Cambiamos el negocio. Le dijimos, pasarle los bienes de cambio a valor cero, cuando los vendés no tenés costo y pagar sobre el total. Pasarle los bienes de uso no tendrás amortización, pero no grabás nada de entrada, porque era todo a valor cero. Y los créditos que se los quede el cedente, la empresa que se iba. Y cada crédito que cobrara, se lo pagara. ¿En concepto de qué? Estas operaciones nunca la felicidad es completa, ¿sí? Porque le daban todo el fondo de comercio, pero le daban 390 empleados. Y nunca 1 más 1 en una función es 2, lamentablemente. Iba a haber muchos despidos. Entonces, esos 200 millones, que eran 2 millones de dólares, los cobró la empresa cedente
Y a medida que los cobraba, se lo pagaba en concepto de indemnización rubro antigüedad. Y ahí no había IVA. Y se ahorraron los 40 millones de IVA. ¿Es eso que significó? La solución fue, o facilitó el negocio, cambiar el negocio. Esa fue la solución. La otra hubiera sido el problema. No, mira, la cesión de créditos paga IVA. Y me quedaba con eso. Eso es lo actitudinal, eso es lo diferente, ¿sí? Que es lo que ustedes tienen que pedir como consumidores. La metodología eficaz es básicamente, ustedes están acostumbrados a que le hacen la declaración jurada anual, a veces sale en tiempo y forma, otras veces tienen que estar corriendo para que le saquen el balance y le saquen las declaraciones, y la consultoría cuando hacen alguna pregunta, sí es que la hacen. Pero siempre depende de que ustedes hagan la pregunta. Bueno, hay que generar una metodología que haga que tengan como al médico clínico de cabecera. Entonces, lo que nosotros proponemos siempre es o hacer outsourcing o auditorías fiscales de los impuestos indirectos, porque nos da mucho conocimiento del negocio, eso nutre mucho la consultoría es un combo con la planificación que vaya arriba, y esa planificación, en definitiva, nutre a la declaración jurada anual. Y la declaración jurada anual, que es el contrato de ustedes con el fisco, con ARCA, cuando se hace la declaración, no es simplemente llenar un formulario, es ver la efectiva implementación de las ideas que nacen del conocimiento del negocio que está ahí abajo, de la consultoría hecha con enfoque de negocio y con el tema actitudinal, y de la planificación hecha en tiempo y forma. ¿Ya voy terminando? Sí. Bien. Esto que expliqué y esto es el día y la noche. Son dos cosas diferentes de trabajar. Pero todo esto le da competitividad empresaria, ¿sí? Entonces, una gestión tributaria exitosa implica oportunidades impositivas hoy y ahora, por ejemplo, el REIBP. El REIBP, que era pagar bienes personales 5 años y no pagar más y tener estabilidad fiscal hasta el 2038. O lo hacían ahora, se lo perdían para siempre. Gerenciamiento tributario eficaz. ¿Quién cierra balance el 30 de septiembre acá? Es el mejor cierre. Nadie levantó la mano, sí, por timidez o porque se la están perdiendo. El que cierra el 30 de septiembre puede deducir hasta el 25% en concepto de honorario director. Y ese honorario director, ¿cuándo lo graba? Con la asamblea. En enero, si cerramos el 30 de septiembre de 2025, en enero de 2026. ¿Cuándo lo va a grabar el director? En junio de 2027. La SRL o la sociedad lo va a deducir con efecto a septiembre de 2025 y esa cuarta parte del negocio lo van a grabar 14 meses después. Eso es gerenciamiento tributario eficaz. Definir el mejor negocio ya lo expliqué, te juro que estoy terminando. Conclusiones finales, reflexiones, todo lo que dije de que hay que hacer estática fiscal. Mensaje final. Los negocios deben ser gestionados de su gestación. Si no, se pierde. O sea, antes de cerrarlo, tienen que hablar con el asesor financiero, con el legal, con el tributario. Un mismo negocio, lo dije antes, gerenciado de dos maneras diferentes, modifican el impacto fiscal y los resultados contables. Los impuestos gerenciados con estrategia fiscal son una oportunidad para mejorar la competitividad empresaria. Muchas gracias. De eso estamos hablando. Bueno, para cerrar el panel, agradeciéndole a Guillermo y a Daniela. Hoy, las reglas de juego cambian muy rápido. En Grupo GNP estamos preparados para estos cambios. Innovamos. Grupo GNP, expertos en servicios integrales de impuestos. Desarrollamos estrategias fiscales para potenciar los resultados empresariales y cuidar los patrimonios individuales. Reconocidos y premiados a nivel internacional por nuestra trayectoria y experiencia. Grupo GNP, tus aliados estratégicos.